Mi trabajo aquí en el CENIO se centra en encontrar nuevos fármacos que puedan utilizarse en dos tipos específicos de cáncer, tanto cáncer de pulmón como de cáncer de páncreas, que tienen la particularidad de que se forman debido a una mutación en el oncogen KRAS. Un oncogen es un gen que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras células que ha adquirido mutaciones que hacen que sea maligno. Es decir, cuando se acumula esta serie de mutaciones, las células pierden el control de su división. Un ejemplo que a veces pongo para que se entienda el concepto es como si nuestras células fuesen como un coche que tiene que andar hacia adelante. Se regula cuándo tiene que andar y cuándo tiene que frenar en base a un acelerador y un freno. Los oncogenes serían el equivalente al acelerador. Cuando el acelerador del coche se ha roto, ya siempre está trabado, siempre va a ir hacia adelante, el acelerador siempre está pisado. Eso sería un gen que se ha convertido en oncogen. Y por otro lado tenemos otro tipo de genes que se llaman supresores de tumores, que serían el equivalente a un freno. En este caso, cuando rompemos el freno, el coche ya no se puede parar. Si combinamos los oncogenes y la pérdida de un gen supresor tumoral, lo que tenemos es un coche que no funciona, que no puede parar y que camina sin control, el equivalente a una célula cancerosa que no puede controlar su división y se divide, generando cáncer. La estrategia que estamos siguiendo aquí en el grupo de oncología experimental se basa precisamente en este oncogen del que os he hablado, KRAS. KRAS es un oncogen que se descubrió en los años 80, trabajo en el cual el doctor Mariano Barbacid estuvo implicado y que está presente, la mutación en KRAS, en casi una cuarta parte de todos los tumores humanos, lo cual es mucho decir, considerando la cantidad de tipos diferentes de cáncer que existen. Sin embargo, a pesar de que se descubrió hace 40 años, hasta el año pasado no teníamos un fármaco específico contra este oncogen. Debido a este problema médico tan relevante y al que había que poner una solución, muchos investigadores buscaron alternativas. Entre ellos, este grupo empezó a hacer un estudio sistemático durante los últimos 10 años, analizando todas las otras proteínas y genes que estaban relacionadas con KRAS, es decir, qué otras piezas del coche está afectando este acelerador. Si no podemos arreglar el acelerador, vamos a buscar cómo arreglar las otras piezas de las que depende que el coche ande hacia adelante o no. Después de muchos estudios en modelos tanto animales como celulares, se descubrió que hay una proteína denominada RAF1 que cuando la eliminamos de los tumores de pulmón, estos se hacen más pequeños. De modo que tenemos lo que consideramos aquí una diana terapéutica, es decir, una proteína contra la cual lanzar algún tipo de fármaco puede tener un efecto muy beneficioso para los pacientes de cáncer. Una vez que hemos descubierto que RAF1 es una diana terapéutica, es decir, es nuestro objetivo, lo que queremos ahora es intentar eliminarla, destruir esa proteína, porque es lo que hemos visto que funciona en tumores. ¿Cómo hacemos esto? De entrada, para poder atacar una proteína necesitamos saber cómo es esa proteína, qué forma tiene a nivel tridimensional, para saber qué pistas podemos obtener de ello para diseñar fármacos. Para descubrir qué pinta tenía RAF1, hemos tenido que trabajar durante muchos meses para conseguir aislar, purificar esa proteína sola dentro de todas las proteínas que forman parte de una célula, separar esa proteína y después sacar su estructura mediante una técnica muy compleja que se llama criomicroscopía electrónica, en la que utilizamos unos microscopios enormes de casi 3 metros de altura que hacen pasar un haz de electrones a través de una muestra que está congelada. Y esa muestra congelada genera una serie de sombras que a partir de muchos programas informáticos y muchas horas de trabajo nos permite sacar un modelo tridimensional similar a este que tengo yo aquí. Esto está hecho con una impresora 3D, pero simula moléculas que encontramos en la célula. Lo que nosotros hemos visto con respecto a RAF1 es que forma un complejo con otras proteínas. En este caso serían como 3 proteínas. Y lo bueno de tener la estructura tridimensional es que vemos todos los huequitos y todas las zonas de interacción
entre unas proteínas y otras. Esto nos permite saber a qué huequito, a qué bolsillo de la proteína podemos lanzar un fármaco que encaje de tal manera que a lo mejor, por ejemplo, haga palanca y separe uno de los componentes. Si conseguimos separar ese componente, hemos visto que de manera natural la proteína se degrada, es decir, desaparece de las células. Y tenemos las pistas para buscar un fármaco que consiga lo que nosotros deseamos. Desarrollar un fármaco contra el cáncer de pulmón es un proceso muy lento y lleva mucho tiempo porque incluye muchas fases. Ahora mismo estamos en la identificación de posibles fármacos y su desarrollo. Tenemos que probarlos en modelos celulares, por ejemplo, y luego hay que hacer una serie de pruebas en pacientes antes de poder lanzar eso al mercado y que todos se beneficien de ellos. En cualquier caso, para poder curar y hablar de cura contra el cáncer o de tratamientos contra el cáncer, primero tenemos que entender cómo es el cáncer y cómo funciona, y eso es completamente imposible sin la investigación que se hace en grandes centros de investigación como es este, el CENIO.